Desde el PAC Tower Buenos Aires entrevistamos a María Eugenia Estensoro, ex senadora nacional, ex legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, política, periodista y empresaria, que nos contó cómo está viendo este momento del presidente Javier Milei. También nos habló de la importancia de los emprendedores y el por qué ha dedicado una carrera y una vida a defender el rol de las mujeres en ámbitos de liderazgo. ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor. María Eugenia Estensoro ha sido senadora, periodista, política. Gracias por participar de nuestro programa. Un placer, Cecilia. Nos conocimos hace muchos años, pioneras en muchos rubros. Un gusto realmente que compartas hoy un poco de esta trayectoria, porque la idea es esa, mostrar detrás de esta mujer con tanta trayectoria tu vida, tu forma de pensar y de llevarla adelante. Entonces, me encantaría que comencemos con tus primeros pasos. Naciste en Bolivia, de familia de Bolivia, y además con una impronta política muy fuerte, ¿no? Dos tíos que fueron presidentes de Bolivia. ¿Cómo se vivió eso en tu casa y en tu familia, desde esa impronta política? Bueno, primero que yo llegué a la Argentina a los 4 años, o sea que vengo de una familia de inmigrantes. Yo soy inmigrante en realidad, me nacionalicé argentina a los 18 años, pero era un núcleo familiar pequeño, 5 hijos y mis padres. Y mis padres, y sobre todo mi padre, él se empeñó en que creciéramos como argentinos, ¿no? No es que no, ellos tenían muchos amigos bolivianos, pero nosotros quisiéramos una vida muy integrada a la sociedad argentina. ¿Y cómo fue lo de tener una familia de presidentes? Mira, mis abuelos Estensoro fueron exiliados, mi abuelo Estensoro por su primo hermano Paz Estensoro, que lo exilió de Bolivia en los años 50. Y murieron en el exilio, nunca pudieron volver a Bolivia, fue muy duro. Así que Paz Estensoro, que es el más famoso, bueno, los dos es el más famoso, y en mi parte de la familia no era alguien tan querido, y mi padre era bastante reservado respecto de su infancia y eso. Del lado de mi madre está Banzer, que Banzer primero fue un dictador, un general Banzer, pero después fue elegido democráticamente y fue ya con el retorno a la democracia en Bolivia. Y eran de dos ideologías distintas. Bueno, Paz Estensoro fue como el Perón de Bolivia. Era un nacionalista, antiimperialista, hizo la reforma agraria y todas esas cosas, la estatización de las minas en Bolivia. Pero Paz Estensoro fue también el Menem de Bolivia en los 90. Qué mezcla, ¿no? Él mismo las hizo, no como Perón una cosa y Menem otra dentro del peronismo, sino que la misma persona hizo los dos procesos. Y por el lado de mi familia estaba Banzer, pero había como liberales y nacionalistas, te diría. Tal vez lo que aprendí de mi familia boliviana es a compartir en la diferencia, como que en una familia cabía de todo, ¿no? ¿Por qué se vinieron a la Argentina? Mira, mis padres se fueron jóvenes a estudiar a Estados Unidos y trabajó mi padre allá cuando recién se recibió. Después se fueron a vivir a México, que es donde él empezó a trabajar en la industria petrolera. Después volvieron a Bolivia, no se acostumbraron, y la Argentina, ellos tenían realmente la esperanza y la fantasía o el deseo de que la Argentina, nosotros llegamos en el 64, creo, o 62, en el 62,
ellos tenían, padre sobre todo, estaba convencido que la Argentina iba a ser el primer país desarrollado de Latinoamérica. Y ese ideal del progreso, la Argentina era un país muy pujante, con una clase media que la distinguía de todo el continente, salvo Uruguay, de Sudamérica, de Latinoamérica, y ellos querían vivir en Latinoamérica, ¿no? Mi padre trabajó hasta que trabajó en YPF, siempre en empresas norteamericanas y pasaba gran parte del tiempo de viaje, pero sin embargo tenía un corazón latinoamericano y muy argentino. ¿Y tu mamá qué hacía? Y mi madre tenía que criar a 5 hijos como inmigrante. ¿Vos sos la mayor? No, soy la del medio. Tengo 2 hermanas y 2 hermanos. Mi madre, sí, tenía que criar a los hijos casi sola porque mi padre estaba siempre de viaje y ella tal vez extrañaba más a Bolivia, ¿no? Le costó al principio la Argentina porque en Bolivia son muy familiares, acá también, pero había más esnovismo entre las mujeres de la sociedad. ¿Argentina? Sí, y ella eso le molestaba un poco. Vos te fuiste a estudiar a Estados Unidos de muy chica, ¿no? ¿Qué fue lo que te llevó en busca de ir a grandes universidades? No sé si primero pasaste por Europa, en Francia, No, yo hice el college en Estados Unidos. Me fui a los 17 años. Mira, yo tenía deseos de... Terminé el colegio un año antes porque con mi mejor amiga nos aburrimos del colegio, hicimos 2 años en uno, cuarto y quinto juntos, pero por rebeldes. Y tal vez para mí fue natural ir a Estados Unidos, quería estudiar afuera porque mi padre había estudiado en Estados Unidos, entonces eso era algo... Un referente, ¿no? Había una referencia. Yo quise ser periodista desde muy joven. ¿Quién era tu modelo o cuál era esa figura femenina también fuerte? ¿No? Mira, en realidad esas cosas, porque la vida uno cree que planifica, pero en realidad son muchas cosas casuales y otras que uno ya lleva algo adentro. Me acuerdo, a mí me interesaba la política, veía que el país era un desastre, estoy hablando en momentos de la guerrilla, de la crisis económica que había a principios de los 70, y hablando con la única mujer profesional, la madre de una amiga que era psicoanalista y médica, le pregunté, a mí me gusta la política, digo, ¿qué puedo estudiar? Y me dijo, periodismo o publicidad. No sé por qué dijo eso. Y enseguida dije periodismo, sin saber muy bien qué. Sí la escuchábamos todas las mañanas a Magdalena. Cuando mi padre nos llevaba al colegio, escuchaba eso en la radio y me encantaba eso que ella entrevistaba a gente de todo el mundo a la mañana y les hablaba en idiomas, porque ella sabía muchos idiomas. Esto te estoy hablando en los años 70. Y puede ser que eso me haya marcado, sí. Volviste a la Argentina en un momento clave, ¿no? Que fue la apertura democrática de nuestro país, un antes y un después de lo que representaba con todos los ideales, y ahí empezaste a ejercer periodismo. Yo volví a la Argentina, me gradué de Columbia como periodista y justo volví para la campaña del 83 y vine como cronista de la revista Time, ¿no? Entonces pude cubrir la campaña electoral, sobre todo la de Alfonsín, fue fascinante. Y te diría que mi vida está totalmente imbricada con el restablecimiento de la democracia y es difícil separar a mi historia personal de nuestra vida política y económica y social de los últimos 40 años. Sí. Trabajaste también para la revista Noticias como editora, colaboraste para Mercado en su momento. Has sido testigo de una de las transformaciones más abismales que ha tenido el periodismo a partir de 2 transformaciones que son parteagua. Por un lado Internet y por el otro lado inteligencia artificial. ¿Cómo lees esa transformación que se sucedió en 40 años de periodismo? Yo creo que el gran cambio que yo creo que hubo en el periodismo y que lo estamos ahora viendo,
te digo que Internet facilitó muchas cosas, pero un cambio que hubo antes fue cuando los medios, que eran medios, empresas de medios nada más, no estaban ligadas a otros negocios, empezaron a ser absorbidos por conglomerados más grandes, ¿no? Estoy hablando en los años, principios de los 90, me acuerdo, yo era corresponsal de Time y me acuerdo estar en Nueva York con los editores de Latinoamérica, fuimos a almorzar y estaban comentando que Warner había comprado la Time Corporation. Y entonces decían que vamos a tener que escribir que las películas de Warner son buenísimas. Todavía había mucha desconfianza y yo creo que de alguna manera ha dañado al periodismo el que las empresas sean parte de o empresas telefónicas o grandes o bancos o quién sabe quiénes son los dueños, porque no siempre está puesto el interés del ciudadano y del país detrás de los dueños de los medios, ¿no? Entonces creo que eso fue, y eso también fue degradando la tarea del periodista. Creo que Internet facilitó muchísimo el acceso a la información, el poder mandar, y antes bueno, vos sabés, para uno tenía que hacer un acto, tenía que ir a los archivos de los diarios o tenías que tener... Tenías que sentarte horas al lado de los diseñadores si querías cambiar títulos. Claro. Hoy todo eso es mucho más rápido, en eso es fabuloso. Lo que pensábamos que las redes y que Internet iba a democratizar el debate público tenía sus reglas, no era anónimo. Vos no podías publicar algo en un diario sin firmarlo y sin que ni siquiera la carta de lectores. Entonces, el debate vos te tenías que hacer responsable o eras pasible a un juicio por injurias o calumnias, etc. Entonces, no es como que ahora que uno dice, esto es una porquería y las redes es todo insultos, como sabemos que es lo que funciona, el discurso de odio. Se escudan en emisores anónimos. Y todo es anónimo. Yo creo que las grandes plataformas, Twitter, X, Instagram, todo eso, deberían tener las mismas responsabilidades que los medios de comunicación. No puede circular cualquier cosa porque el nivel de nuestras democracias se está degradando muchísimo, por eso llegan líderes que lo que siembran es el odio y la división, no la reflexión. Desata lo peor del ser humano, que es la cosa de la chusma, del chisme. Estamos todo el día con el chisme y el odio y lo que dijo, ¿viste? Y eso está bien para puertas adentro, pero no lo que compartimos, la sociedad que estamos construyendo. ¿Aprovechás herramientas de inteligencia artificial? Mira, poco, sí, uso ChatGPT para buscar información y ayudarme, no para escribir, todavía no he intentado eso, pero sí me asombra cuando querés algo y la rapidez. La rapidez. ¿Cuál crees que ha sido tu principal contribución como política en tu paso como senadora nacional, cuando representaste a la coalición cívica? Y también tu paso por la ciudad de Buenos Aires. Mira, si tuviese que decir más que un tema, lo que yo he recibido y sigo recibiendo es el respeto de la gente. Siempre, todavía por la calle me paran y me dicen, la extrañamos, como una voz que me dicen que siempre exponía con mucha claridad, que lo que yo prometía que iba a hacer o defender era lo que hacía, como una coherencia. Y me parece que el ciudadano sienta que hay alguien que está preparado para el cargo y que lo representa bien. ¿Te gustaría volver? Si tuviera un proyecto político, sí. Si creyera en un proyecto colectivo, ¿no? Que fue lo que me pasó, por lo cual me fui. En un momento ya no creía en lo que estábamos haciendo. Bueno, vos integraste también la Comisión de Libertad de Expresión y de Medios y la Comisión de Minería, Energía. Bueno, fueron momentos muy difíciles. Yo estuve en la Comisión de Medios, me dieron después a ADEPA el premio a la libertad de expresión porque fue el momento de los ataques brutales del kirchnerismo contra la prensa.
que nos hemos olvidado, ¿no? O sea que ese fue un tema importante. Después, con todo el desquicio que se hizo en el tema energético, en el tema petrolero y el gas, y de ser un país que exportábamos 6.000 millones, teníamos de superávit energético todos los años, empezamos a tener 10.000 millones de dólares, 6.000 millones de dólares, ¿no? 10.000 millones de dólares de déficit, tener que esos barcos que venían, teníamos el gas debajo, lo tenemos bajo tierra, pero hasta hace 3 meses o 4 estábamos importando, así que ese era un lugar importante para estar. Como periodista, política y madre, por ejemplo. Sí. En 3 hijos que hoy ya son adultos, pero que te han acompañado con parejas, ¿no? Sí, sí. Mira, yo creo que lo único que planifiqué en mi vida fue ser periodista y estudiar en Estados Unidos. Y después la vida me regaló mucho más de lo que pude imaginar y desear. Yo no tenía la fantasía de ser madre, casarme. A los 20 años no tenía el sueño de eso, pensaba en la carrera. Y sin embargo, cuando nació mi primer hijo fue un descubrimiento tan maravilloso que descubrí lo extraordinario que es ser mujer, que es ser madre, que tenemos las mismas posibilidades que los varones, pero que somos diferentes. Y que somos como parte de un círculo de vida, un eslabón en una cadena maravillosa y misteriosa de la vida. Y lo mejor que yo he hecho en mi vida es tener estos 3 hijos que me enseñaron. ¿Cómo se llaman tus hijos? Blas, Gaspar y Francisca. ¿Uno sigue tus pasos? Mira, Francisca estudió ciencias políticas y pensó que se iba a dedicar a la política, pero en 2 años, aguantó 2 años y ahora trabaja en temas de políticas públicas ambientales, pero desde el sector privado. Después tengo un hijo que se dedica, que es más intelectual y se dedica a la cultura, que sacó esa parte mía, trabaja en centro cultural en La Boca, y después tengo otro hijo que es más emprendedor. Cada uno tiene un pedazo y 2 de ellos, sobre todo Francisca, tiene una parte espiritual, es profesora de yoga también muy, muy desarrollada, y eso también es algo que también fue una sorpresa en mi vida. Hoy el centro de mi vida, desde hace 30 años, es la espiritualidad, ya sea en la política, en el trabajo social, en el periodismo. Vos le sumaste también el llevar la bandera de la defensa de la mujer en espacios de poder. Empresario, junto con Norma Morandini, comenzaste la revista Mujeres y Compañía ya en los 90, que ahora están relanzando, ¿no? Primero, ¿cómo ves a la mujer hoy? Bueno, yo creo que ha habido un cambio enorme desde los 90, cuando lanzamos Mujeres y Compañía con Norma Morandini, a hoy. Antes era un nicho, más bien eran mujeres de izquierda, sociólogas, psicoanalistas, historiadoras, sí, hablar académicas. De está mal visto. Sí, te decían, bueno, yo no soy feminista, pero... Y con Norma quisimos hacer una revista glamorosa, o sea que era un feminismo de mercado, digamos, emprendedor, que no se entendía muy bien, era algún concepto muy novedoso, y hoy el feminismo es de izquierda y de derecha, vemos generaciones, ¿no? Ya no es una línea y una posición política. No. Si bien se ha politizado desde la izquierda el feminismo mucho, y ahí eso tampoco le agrega valor, me parece, ¿no? Me parece que está siendo dañino esta cosa identitaria, que el kirchnerismo explotó un montón, y que vimos lo que ha pasado con Alberto Fernández, el bluff que hay detrás de toda esta cosa de utilizar a las causas nobles, como los derechos humanos o los temas de género, para rédito partidario, y eso destruye la universalidad de estos temas. Hoy la están relanzando a Mujeres y Compañía. Sí,
cuál es la gran novedad que trae? Bueno, la gran novedad, nosotros en su momento, como era todavía un tema de nicho, el feminismo o el desarrollo de la mujer, ahora yo creo que está muy atraviesan las empresas, tienen programas de liderazgo femenino para que las mujeres aspiren a cargos más altos. Lo que nos permite Internet es llegar a la lectora con más facilidad y no en el kiosco, que como vos sabés era complicadísimo en ese sentido. Y el perfil es el mismo, solo que... Bueno. ¿Cómo tocar también a las nuevas generaciones para apasionarlas en que el semillero de profesionales sea más amplio? Porque llegar a la cima siempre es más difícil, ¿no? Y requiere de no solo los talentos naturales, sino la determinación y la vocación. Y la franja de la edad en la que la mujer elige tener hijos y cuidarlos, ¿no? Las tareas del cuidado hacen difícil el manejo paralelo de carrera y... De varias generaciones de mujeres, desde 30 años a, te diría, 75, antes de relanzar, o de lanzar lo que decimos mujeresico.com, porque ahora es digital. Hicimos este encuentro de mujeres de varias generaciones y lo que nos sorprendió de las más jóvenes, que nos decían en este momento hay un tabú contra la maternidad. Los jóvenes de mi edad dicen, bueno, ¿para qué vamos a tener hijos si ahora se va a terminar el planeta? ¿Cómo vamos a mantenerlos o cómo vamos a pagar los estudios? Incluso mujeres que quieren tener hijos pero no sienten que sus parejas los están acompañando. No sabíamos... Bueno, es un problema mundial, ¿no? Claro, la baja... pérdida de la natalidad, sí. Con muchísimos países que tienen 1.1, 1.3. Bueno, en Latinoamérica ha caído también un montón. Porcentaje de hijos por pareja. Sí. Hay como ese temor al futuro. ¿Cómo ves a los emprendedores en nuestra Argentina? ¿Y crees que en este modelo liberal se están reenamorando del deseo de ser su propio jefe? Mira, la Argentina tiene una gran capacidad emprendedora. Hoy sigue siendo la gran fábrica de emprendedores de alto impacto y tecnológicos de Latinoamérica, pero lo que dice el informe de la Asociación Latinoamericana de Capital de Riesgo es que somos la gran fábrica. Lástima que muchos se van a vivir a otros países. Esperemos que se logre desregular la economía, estabilizar nuestra moneda y que todo ese talento pueda generar la riqueza necesaria no solamente para los emprendedores, sino para la sociedad. Sí que voy a poner un tema. La Argentina, además de todo lo que tiene de granos y minería y lo que se está impulsando, y el petróleo, la energía, los países que progresan son los que incentivan el desarrollo de empresas del conocimiento. La Argentina tiene esta gran capacidad científica y esta gran capacidad emprendedora, pero no hay ningún país que lo haya logrado si no invierte más del 1,5% en ciencia y tecnología. Vos con Silvia Neistat, una destacadísima periodista con una gran trayectoria en el mundo de los negocios y editora jefe de Economía en Clarín, publicaste 2 libros, ¿no? Argentina Innovadora, donde mostrábamos, eso fue en el 2017, donde decíamos, la Argentina tiene las 2 insumos más importantes que necesita un país para desarrollarse en el siglo XXI. Un sistema científico, tal vez de los mejores o el mejor de Latinoamérica, con 3 premios Nobel en ciencias, y los emprendedores más destacados de Latinoamérica hasta ese momento. Ahora nos están sobrepasando. Si logramos convertirlos unos por un lado, porque Macri decía que era el gobierno de los CEOs, y Aníbal Fernández que era el de los científicos. Y en realidad necesitamos gobiernos donde científicos y CEOs y emprendedores trabajen juntos. Y rescaten la ética, rescaten la inclusión, la responsabilidad social, el cuidado del medio ambiente, o sea, una mirada sostenible y sustentable, ¿no? Que también se plantea en el segundo libro que publicaron. Sobre Uruguay, que
nos preguntamos por qué Uruguay, el país con menos recursos naturales, menor población, es el país que tiene el ingreso per cápita más alto de Latinoamérica, casi el doble de Argentina, de Brasil y México, siendo que es un país así pequeñito, y la tasa de pobreza más baja. Bueno, tal vez ayuda a veces ser pequeñito, ¿no? No, Haití es pequeño y es ¿no? Porque no tienen mercado interno, no tienen recursos, no. Tienen una cultura política de respeto por la ley, de respeto por el ciudadano, no buscan líderes populistas, ni mesías, ni nadie, desconfían de eso. Son ciudadanos adultos, tal vez mucho menos apasionados que nosotros, que buscan gente que administre, pero no que les venga a salvar o se meta en su vida. Vas a recibir un premio por la fundación que fuiste una de sus... De las creadoras. Fundación Equidad es una fundación que creamos con mi pareja Haroldo Grisanti hace 25 años, en el 2001, después de que yo dejé Endeavor, porque decía, bueno, ahí los emprendedores de Endeavor se pueden ayudar solos. Fui una de sus fundadoras y directora ejecutiva. Y Equidad la creé en ese momento porque dice, ¿qué va a pasar con el 80% de la población que no tenía acceso a internet o computadoras? Y creamos Equidad y hoy nos están dando un premio, el Premio Nacional a la Economía Circular. Felicitaciones. Sí, muchas gracias. Es muy emocionante porque tenemos un programa muy vasto de reciclado de computadoras y hemos donado ya 40.000 computadoras. ¿Se pueden donar aunque sean viejísimas? Nosotros sacamos las partes de 3 viejas, hacemos una nueva. Bueno. Y las empresas nos donan su material cuando cambian las computadoras. Y es impresionante. Bueno, hicimos una alianza este año con el Hospital de Clínicas, hablando de la universidad, que no estaba informatizado, y nosotros hemos hecho una donación de 500 computadoras. Así bueno. Que, bueno, eso. Felicitaciones. Bueno. ¿Cuál quisieras que sea tu principal contribución a nuestra sociedad, a las Américas, al mundo? Mira, sobre todo a la Argentina, ojalá pueda contribuir a que vivamos en una sociedad democrática, no solamente porque votamos, sino porque respetamos a los que piensan distinto, porque no demonizamos al adversario, porque la ley es pareja para todos. Me encantaría me encantaría ver eso y una Argentina próspera donde podamos ponernos de acuerdo no solamente una visión política, sino también una visión económica, con los matices de izquierdas, derechas, pero no esta cosa de confrontación y ruptura. Ojalá yo pueda colaborar. Seguro que sí. María Eugenia Estenssoro, muchísimas gracias por este reportaje. No, gracias a vos, Cecilia, un placer, una alegría. ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.